Sientes que la prueba que enfrentas nunca terminará, que las circunstancias han puesto un peso insoportable sobre tus hombros. En Isaías 41:10 Dios nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalece. Este versículo no es solo un consuelo, sino una promesa poderosa. Dios está obrando en tu vida, incluso en medio de la tormenta. Hoy veremos cómo poner a Dios en primer lugar y confiar en su plan. No importa cuán larga haya sido la lucha, la victoria de Dios siempre llega a tiempo. ¿Estás listo para recibir la paz que solo Él puede dar? Desde tiempos antiguos, la humanidad ha luchado con la sensación de incertidumbre en medio de las pruebas. La pregunta inevitable es: ¿dónde está Dios cuando más lo necesitamos? A veces la oscuridad de una crisis nos hace creer que hemos sido olvidados, que nuestras oraciones han quedado sin respuesta y que el dolor no tiene fin. Pero la verdad es que Dios nunca ha perdido el control. Aunque no puedas verlo con tus ojos naturales, Él sigue orquestando cada detalle de tu vida con precisión divina. En Isaías 55, 8-9, el Señor declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. No importa cuán grande parezca la tormenta que enfrentas, Dios está detrás de escena, moviendo cada pieza en su debido momento. Piensa en la historia de José, un joven con un sueño, una visión dada por Dios, que de la noche a la mañana se convirtió en esclavo, traicionado por sus propios hermanos, vendido como mercancía y encarcelado injustamente. Todo parecía indicar que Dios lo había abandonado. Pero lo que José no sabía en ese momento era que cada evento doloroso formaba parte de un plan mayor. Dios no solo estaba con él en la prisión, sino que estaba usando cada prueba para prepararlo para su destino. Génesis 39:21 nos dice: pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Incluso en el lugar más oscuro, Dios estaba trabajando. Lo que parecía un retraso era en realidad una plataforma de entrenamiento. José fue procesado en el fuego de la adversidad y cuando llegó el tiempo señalado por Dios, fue exaltado al lugar de autoridad que había sido preparado para él. Muchas veces lo que creemos que es el fin de nuestra historia es solo el principio de un capítulo nuevo escrito por la mano de Dios. Es fácil desmoronarse cuando las puertas se cierran, cuando las oportunidades parecen esfumarse y cuando las oraciones parecen no encontrar respuesta. Pero la ausencia de evidencia no significa ausencia de Dios. En Habacuc 2:13 nos dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Lo que Dios ha hablado sobre tu vida se cumplirá en el tiempo perfecto. Puede que no lo entiendas ahora, pero cada lágrima que has derramado, cada batalla que has enfrentado, ha sido parte de su proceso de refinamiento. Dios no improvisa. Su plan para ti no tiene errores ni ajustes de última hora. Si estás atravesando un valle, no significa que has sido olvidado, significa que estás siendo preparado. Poner a Dios en primer lugar significa confiar en Él incluso cuando todo parece ir en dirección contraria a lo que esperaba. La prueba de la fe no ocurre cuando todo es fácil, sino cuando los cielos parecen de bronce y la respuesta no llega. Es ahí donde Dios nos pregunta: ¿seguirás confiando en mí aunque no entiendas el proceso? ¿Me seguirás alabando aunque no veas la salida? Job es el mayor ejemplo de esto. Perdió su familia, su riqueza y su salud en un solo día.
Y aún así declaró: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Esa es la fe que conmueve el corazón de Dios, la fe que permanece firme aun cuando todo parece indicar que la promesa ha sido cancelada. Pero lo que Job no sabía era que Dios no había terminado su historia. Lo que parecía una derrota irreversible era solo el escenario para una restauración doble. Job 42:10 nos dice que el Señor restauró el bienestar de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Lo que Dios te ha prometido no ha sido cancelado, solo está siendo preparado en su tiempo perfecto. Quizás hoy sientes que estás en un pozo profundo, como José. Quizás te han traicionado, has perdido algo valioso o estás enfrentando una crisis que parece no tener solución. El enemigo susurra que Dios te ha abandonado, que no hay salida y que nada cambiará. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Romanos 8:28 nos asegura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas cosas, no solo las bendiciones, sino todas las cosas. Eso significa que incluso lo que el enemigo intentó usar para destruirte será transformado por Dios para tu beneficio. José lo entendió cuando dijo a sus hermanos en Génesis 50:20: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Lo que parece injusto hoy, lo que te ha hecho llorar en secreto, será la misma plataforma desde la cual Dios te exaltará. Cuando entiendes que Dios sigue en control, no te dejas llevar por lo que ves, sino por lo que crees. La fe no se basa en emociones ni en circunstancias, sino en la certeza de que Dios es fiel a su palabra. En Números 23:19 se nos recuerda: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Si Dios te ha dado una promesa, puedes estar seguro de que se cumplirá. El problema es que muchas veces nos desesperamos y tratamos de ayudar a Dios, como lo hizo Sara, cuando no vio el cumplimiento de la promesa y entregó a Agar a Abraham. Pero los atajos humanos solo generan complicaciones. El tiempo de espera no es un castigo, es un proceso divino. Dios está afinando detalles, alineando personas, preparando caminos y, lo más importante, moldeando tu carácter para que cuando llegue la bendición puedas sostenerla. Jesús mismo nos enseñó a confiar en el plan de Dios, incluso cuando el proceso duele. En el huerto de Getsemaní, cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte, oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. La entrega total a la voluntad de Dios fue lo que llevó a la mayor victoria de la historia, la resurrección. Si Jesús tuvo que pasar por el proceso, ¿cuánto más nosotros? No hay resurrección sin cruz, no hay gloria sin proceso. Pero así como la historia de Jesús no terminó en la tumba, tu historia tampoco termina en la prueba. Dios ya ha marcado el día de tu victoria. Así como el oro es refinado en el fuego, nuestra fe es purificada en medio de la prueba. Dios no desperdicia nada. Cada lágrima ha sido contada, cada oración ha sido escuchada y cada batalla que has peleado tiene un propósito mayor. Lo que hoy ves como una crisis, mañana será tu testimonio. Lo que hoy parece una pérdida, mañana será la prueba de que Dios nunca falla. Tu prueba no te define, pero tu respuesta a la prueba sí. Cuando decides poner a Dios en primer lugar, cuando decides confiar, aún sin entender, algo en el ámbito espiritual se activa. Dios honra la fe que no depende de las circunstancias. Y cuando menos lo esperes, cuando todo parezca perdido, verás la fidelidad de Dios manifestarse en tu vida.
Dios nunca llega tarde, nunca ha perdido una batalla. Y si Él está contigo, el final de tu historia no será derrota, sino victoria. Confía, porque lo que hoy parece una tormenta está preparando el terreno para una cosecha abundante. Dios ya ha marcado tu salida. La prueba está terminando. A lo largo de la historia, los grandes milagros de Dios han sido desatados por la fe inquebrantable de aquellos que decidieron confiar en Él sin importar las circunstancias. Desde el principio, la Escritura nos muestra que la fe es la llave que abre puertas que el miedo y la duda mantienen cerradas. En Marcos 9:23 Jesús declaró: si puedes creer, al que cree todo le es posible. No es solo una afirmación, es una verdad espiritual que ha transformado la vida de quienes han decidido aferrarse a la promesa de Dios, aun cuando todo lo que los rodea parecía gritar lo contrario. La fe no es un sentimiento pasajero ni una idea abstracta. Es la certeza de que Dios cumplirá su palabra, aunque las circunstancias intenten demostrar lo contrario. En la vida de Abraham se ve el poder de una fe que desafía la lógica. Dios le prometió descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo, pero los años pasaban y la realidad parecía contradecir la promesa. Su esposa, Sara, era estéril y la posibilidad de concebir parecía humanamente imposible. Sin embargo, en Romanos 4:20-21, se nos dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa convicción fue lo que lo sostuvo hasta el día en que su hijo Isaac nació, cumpliendo la palabra que Dios había dado. Cuando la fe se mantiene firme, aunque el tiempo de espera sea largo, el cumplimiento es inevitable. Las dudas pueden parecer naturales cuando el tiempo avanza y no se ven cambios, pero cada momento de incertidumbre es una oportunidad para aferrarse más a la palabra de Dios. En el desierto, el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de caminar en fe y ver la fidelidad de Dios, pero la incredulidad los mantuvo en un ciclo de 40 años de retraso. En Números 14:11, Dios les pregunta: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? La duda prolonga el proceso, pero la fe abre camino donde no lo hay. En el Nuevo Testamento se muestra otro principio poderoso. La fe activa el favor de Dios de manera sobrenatural. Una mujer que había sufrido flujo de sangre durante 12 años vio en Jesús su única esperanza. Sabía que la ley la consideraba impura, que la multitud la rechazaba y que ningún médico había podido sanarla, pero creyó que con solo tocar el borde del manto de Jesús, su milagro se manifestaría. Su fe fue más fuerte que cualquier obstáculo, y cuando se acercó y tocó su manto, el poder de Dios fluyó instantáneamente. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Lucas 8:48. No fue el contacto físico lo que la sanó, sino la fe con la que lo hizo. Cuando la fe es puesta en primer lugar, la intervención de Dios se hace evidente. En Hebreos 11:6 se declara: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cada paso de obediencia dado en fe activa la manifestación de sus promesas. En la historia de los 10 leprosos, Jesús les ordenó presentarse ante los sacerdotes, aunque aún no habían sido sanados. Solo al obedecer en el camino fueron limpiados. Lucas 17:14. Dios no siempre muestra el milagro antes de que demos el paso. Pero cuando avanzamos confiando en su palabra,
su poder se manifiesta. Pedro experimentó esta verdad cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua. En Mateo 14:29 se registra que mientras su mirada estaba en Jesús, pudo desafiar las leyes naturales y sostenerse sobre el mar. Pero en el momento en que su atención se desvió a la tormenta, comenzó a hundirse. La fe sostiene, pero la duda debilita. Cuando los ojos están puestos en Dios, el imposible se vuelve posible, pero cuando se enfocan en las circunstancias, la fragilidad humana toma el control. Los gigantes en la vida no se vencen con fuerzas humanas, sino con la certeza de que Dios está con aquellos que confían en Él. David no fue el más fuerte ni el más preparado, pero tenía algo que Goliat no tenía: fe en el Dios viviente. Mientras todo Israel temblaba de miedo ante el enemigo, David declaró con convicción: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 1 Samuel 17:45. La fe no se intimida por el tamaño del obstáculo, porque sabe que el poder de Dios es mayor. Jesús enseñó que la fe tiene el poder de mover montañas. En Marcos 11:23 afirmó: de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. No es cuestión de cuánta fe se tiene, sino de la disposición a creer sin reservas. La fe del tamaño de un grano de mostaza es suficiente para desatar el poder de Dios en lo imposible. La prueba no define el destino de una persona, pero su reacción ante ella sí. Cuando los amigos de Daniel fueron amenazados con el horno de fuego, no titubearon, declararon sin temor que su Dios tenía el poder de librarlos. Pero aun si no lo hacía, jamás se inclinarían ante otro Dios. Daniel 3, 17, 18. Esa fe inquebrantable los sostuvo en medio del fuego, y el mismo Dios caminó con ellos en las llamas, manifestando su gloria. La fe no solo obtiene respuestas, sino que revela la fidelidad de Dios en cualquier circunstancia. Cada día es una oportunidad para confiar en la promesa de Dios o para dejarse dominar por la incertidumbre. En Santiago 1, 6 a 7 se advierte que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La fe firme es recompensada, pero la indecisión aleja la bendición. La confianza absoluta en Dios no se basa en lo que se siente, sino en lo que Él ha prometido. En 2 Corintios 5, 7 se enfatiza que los creyentes deben caminar por fe, no por vista. La vista natural puede mostrar un camino sin salida, pero la fe ve lo que Dios ha declarado. La palabra de Dios es la base de la fe, porque Él no miente ni cambia de opinión. Números 23, 19. Cuando se pone a Dios en primer lugar y se confía en su fidelidad, el temor pierde su dominio. No hay prueba, adversidad o gigante que pueda resistir el poder de la fe. Cada persona que ha decidido creer sin reservas ha visto la mano de Dios obrar en su favor. La fe es la llave que abre los cielos, la fuerza que sostiene en la tormenta y el fundamento sobre el cual se construyen los milagros. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13, 8. Lo que hizo con Abraham, Moisés, Josué, David y tantos otros, sigue haciéndolo con aquellos que deciden confiar en Él. Su poder no ha disminuido, ni sus promesas han caducado. Cada desafío es una oportunidad para ver su gloria manifestarse, porque al que cree, todo le es posible.
Desde el principio de los tiempos, Dios ha establecido ciclos y temporadas para cada aspecto de la vida. Nada es permanente, ni siquiera las pruebas más difíciles. En Eclesiastés 3:1 se afirma que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Las dificultades no son eternas, tienen un principio y un final determinados por Dios. La sensación de estancamiento es una de las estrategias más usadas por el enemigo para sembrar desesperanza y desaliento. Pero la verdad es que ninguna lucha dura para siempre. Cada desierto tiene una salida, cada tormenta un momento de calma y cada proceso un día de cumplimiento. Israel conoció esta verdad de primera mano. Durante 400 años el pueblo clamó en esclavitud, sintiendo que su sufrimiento jamás terminaría. Sus días estaban marcados por el peso de la opresión, el látigo de sus opresores y el eco de generaciones enteras que habían nacido y muerto sin ver la libertad. Sin embargo, en Éxodo 3:7-8 Dios declara: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. El tiempo de prueba no solo había sido visto por Dios, sino que tenía un día establecido para su final. Cuando ese momento llegó, ni el faraón ni su ejército pudieron detener lo que Dios había determinado. La impaciencia es el mayor enemigo en tiempos de espera. La duda susurra que Dios se ha olvidado, que la prueba se ha extendido demasiado y que tal vez la respuesta nunca llegará. Pero en Gálatas 6:9 se nos advierte: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El cumplimiento de la promesa no depende de la percepción humana del tiempo, sino del reloj divino. En 2 Pedro 3:8 se nos recuerda que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que parece tardanza es en realidad una estrategia de preparación. Dios no solo trabaja en la circunstancia, sino también en el corazón de aquellos que están esperando. José pasó 13 años en un proceso que parecía injusto. Fue vendido, acusado falsamente y encarcelado sin motivo aparente. Pero cada etapa de su camino lo estaba llevando al lugar de su destino. En Génesis 41:14 se registra el momento en que su tiempo de prueba terminó. Entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. Todo cambió en un solo día. Lo que parecía una temporada interminable de dolor se transformó en un ascenso repentino al propósito de Dios. El tiempo de Dios nunca es arbitrario, cada prueba tiene un propósito y cada retraso aparente forma parte de un diseño mayor. En Jeremías 29:11 el Señor declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La desesperación hace que muchos abandonen antes de ver la manifestación de lo prometido, pero la perseverancia es clave. En Hebreos 10:36 se afirma: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dios no solo marca el día en que la prueba termina, sino que también se encarga de que el enemigo no pueda retener lo que ha sido decretado. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Faraón intentó perseguirlo, pero el Mar Rojo se convirtió en el límite de la prueba. Lo que por años había sido una esclavitud opresiva, en un solo instante se convirtió en un testimonio de liberación. Éxodo 14:13 registra las palabras de Moisés al pueblo en ese momento crucial: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto,
nunca más para siempre los veréis. La resistencia del enemigo no significa que la promesa de Dios haya sido cancelada. En Daniel 10, 12 a 13, un ángel se le aparece a Daniel y le explica que su oración había sido escuchada desde el primer día, pero que hubo oposición en el mundo espiritual. La respuesta estaba en camino, pero hubo batalla antes de su manifestación. Dios nunca llega tarde, pero tampoco deja que sus promesas sean detenidas indefinidamente. La espera es una estrategia divina, no un descuido. Jesús mismo esperó el tiempo señalado por el Padre antes de iniciar su ministerio. No comenzó a predicar a los 12 años ni a los 20, sino a los 30, cuando todo estaba perfectamente alineado con el plan de Dios. En Lucas 4, 18 a 19, al leer en la sinagoga dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese momento marcó el inicio de su propósito en la tierra. El retraso no es negación. Dios trabaja en la madurez de quienes recibirán su promesa. En Santiago 1, a 2, a 4 se nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Lo que parece una demora innecesaria es en realidad una etapa de preparación para que la bendición sea sostenida con sabiduría. Dios cumple su palabra. En Números 23, 19 se afirma: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La incredulidad es lo único que puede impedir que una persona vea la manifestación de la promesa. En Hebreos 3:19 se explica que el pueblo de Israel no pudo entrar en la tierra prometida debido a su incredulidad. No fue la falta de provisión ni los gigantes en la tierra, sino la falta de confianza en Dios. La obediencia y la fe aceleran el cumplimiento de lo que Dios ha hablado. Cuando los muros de Jericó parecían imposibles de derribar, la instrucción de Dios fue clara: marchar alrededor de la ciudad por 7 días y al final gritar con fe. Josué 6:20 describe lo sucedido. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. La prueba tiene un final establecido. Dios no permite un proceso sin un propósito, y su fidelidad garantiza que ninguna lágrima será en vano. En Apocalipsis 21:4 se promete que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El sufrimiento tiene un límite, pero la fidelidad de Dios es eterna. Cada historia de la Biblia confirma que ningún periodo de prueba dura para siempre. La clave está en confiar en que Dios tiene el control del tiempo, de las circunstancias y de la respuesta. En Isaías 60:22 se declara: yo, el Señor, a su tiempo haré que esto se cumpla pronto. Cuando el momento de Dios llega, nada puede detener su obra. Cada prueba que llega a la vida no es un accidente ni un castigo sin sentido. Dios usa las dificultades no para destruir, sino para fortalecer, moldear y preparar. La prueba no es el fin, es el proceso por el cual se forja el carácter y se desarrolla la resistencia. En el 1 Pedro 1:7 se dice que la fe
Es probada como el oro en el fuego, para que su autenticidad brille con mayor esplendor. El oro no se refina en agua fría ni en temperaturas bajas, sino en un calor intenso que elimina las impurezas. Así es el trato de Dios. No busca debilitar, sino purificar hasta que lo que refleje sea su gloria. Las pruebas son la herramienta de Dios para equipar a aquellos que han sido llamados para algo mayor. Moisés no fue enviado a liberar a Israel hasta que pasó años en el desierto, aprendiendo a depender completamente de Dios. David no fue puesto en el trono sin antes enfrentar peligros, persecuciones y desafíos que lo obligaron a desarrollar un corazón conforme al de Dios. Incluso el apóstol Pablo, con toda su educación y conocimiento, tuvo que atravesar adversidades que lo llevaron a entender que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. La preparación nunca es cómoda, pero es necesaria. Dios nos lleva a sus hijos a lugares de autoridad sin antes asegurarse de que puedan sostener el peso de la bendición. El crecimiento espiritual no ocurre en la facilidad. Nadie desarrolla paciencia cuando todo sucede rápido, ni aprende a confiar cuando nunca enfrenta incertidumbre. La prueba se convierte en la oportunidad perfecta para demostrar obediencia, para fortalecer la fe y para dejar que Dios revele lo que aún necesita ser transformado. En Santiago 1:2-4 se enseña que las pruebas producen paciencia y que la paciencia completa su obra, para que el creyente sea perfecto y cabal, sin que le falte nada. Sin proceso no hay madurez, sin madurez no hay propósito cumplido. Dios no desperdicia ninguna batalla. Cada dolor, cada espera, cada lucha tiene un propósito. José no comprendió el significado de su proceso hasta que estuvo en el lugar donde Dios lo había destinado. Lo que parecía un camino de injusticia era en realidad el método de Dios para posicionarlo. En Génesis 50:20, José pudo decir a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. La prueba fue el medio, no el destino final. Lo que hoy parece un obstáculo insuperable puede ser la plataforma de promoción. La resistencia a la prueba no acelera el proceso, solo lo prolonga. Israel pudo haber llegado a la tierra prometida en semanas, pero su dureza de corazón convirtió el trayecto en un viaje de 40 años. La actitud frente a la dificultad determina si se avanza o si se permanece dando vueltas en el mismo lugar. Dios no bendice la impaciencia ni premia la rebeldía, sino que espera corazones dispuestos a aprender lo que Él quiere enseñar. La diferencia entre aquellos que ven la manifestación de la promesa y los que quedan a mitad de camino no está en la magnitud de la prueba, sino en la disposición de confiar en Dios, aun cuando el proceso parece prolongarse. La prueba revela lo que hay en el corazón. En el desierto, el pueblo mostró incredulidad y queja en lugar de confianza. En contraste, Daniel en Babilonia no dejó que la adversidad lo apartara de su comunión con Dios. Mantuvo su oración constante, su fidelidad inquebrantable y su confianza intacta. No fue librado del foso de los leones antes de ser arrojado en él, pero la presencia de Dios en medio de la prueba fue su garantía de que saldría ileso. En Daniel 6:23 se registra que fue sacado del foso sin daño alguno, porque había confiado en su Dios. La prueba no es una señal de abandono, sino una oportunidad para ver la fidelidad de Dios en acción. Jesús mismo fue llevado por el Espíritu al desierto antes de iniciar su ministerio. No fue Satanás quien lo llevó allí, sino Dios. Antes de caminar en milagros y enseñanzas, antes de la cruz y la resurrección, hubo un tiempo de preparación en el que el que enfrentó el ataque del enemigo.
En Mateo 4:4 respondió con la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la prueba se define si se vive por lo que se ve o por lo que Dios ha dicho. Jesús venció no porque evitó la prueba, sino porque permaneció firme en medio de ella. Cuando Dios permite un proceso difícil es porque hay algo mayor al otro lado. La prueba nunca es el final del camino, es la antesala de un nivel superior. En 2 Corintios 4:17 se enseña que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que parece insoportable hoy se convertirá en testimonio mañana. La visión de Dios no está limitada a lo inmediato, sino que abarca lo eterno. La perseverancia en la prueba es lo que marca la diferencia entre los que terminan el proceso y los que se rinden a mitad de camino. En Hebreos 12:11 se explica que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados en ella. La transformación que Dios realiza en medio de la dificultad no siempre es evidente al instante, pero es real y necesaria. Nada de lo que Dios permite es en vano. Si la prueba se ha extendido es porque hay algo que aún debe ser trabajado. Si el fuego ha aumentado es porque la purificación aún no ha concluido. Dios no deja una obra a medias, ni permite que una temporada de dificultad sea inútil. En Filipenses 1:6 se asegura que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Dios ha iniciado no quedará inconcluso. No hay proceso que dure más de lo necesario. Dios no extiende una prueba sin propósito ni acorta un proceso sin cumplimiento. En Eclesiastés 8:6 se afirma que para todo lo que se quiere hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. La impaciencia no acelera la respuesta, pero la confianza en Dios permite que el proceso se complete en el tiempo adecuado. Cuando el propósito de la prueba se ha cumplido, Dios mismo se encarga de abrir la puerta hacia la nueva temporada. En Apocalipsis 3:8 se dice: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La prueba no tiene la última palabra, la tiene Dios. Lo que hoy parece un camino sin salida se convertirá en una vía de promoción, porque Dios no deja a sus hijos estancados en el dolor. El crecimiento que se obtiene en la prueba no se pierde cuando ésta termina. Dios permite los procesos para fortalecer la fe, para preparar el corazón y para alinear cada detalle con su propósito. Lo que ha sido aprendido en medio de la dificultad se convierte en el fundamento sobre el cual se edifica la nueva temporada. La confianza que se desarrolla en la prueba no se disuelve cuando la prueba acaba, sino que se transforma en una certeza inamovible de que Dios es fiel. En Romanos 8:18 se declara: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La prueba tiene un propósito, pero también tiene un final. La formación es necesaria, pero no es eterna. Dios no deja a nadie en el fuego más tiempo del necesario, pero tampoco saca a sus hijos antes de que estén listos. El proceso está en manos de Dios y el resultado siempre será glorioso. Cuando se confía plenamente en Dios, lo imposible se convierte en realidad. No hay fuerza humana capaz de abrir un mar, derribar un muro con un grito o alimentar a miles con unos pocos panes y peces, pero cuando la fe se coloca en el centro, lo sobrenatural se manifiesta. La intervención divina no está limitada por las circunstancias ni sujeta a la lógica humana. Dios actúa en formas inesperadas, responde en tiempos perfectos y se glorifica en lo que parece un callejón sin salida.
En Jeremías 32:27, Él mismo declara: He aquí que yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No hay imposibles para aquel que creó los cielos y la tierra, para el que sostiene el universo con el poder de su palabra. Los milagros ocurren cuando la confianza en Dios se antepone a la incertidumbre. Pedro vio el poder de caminar sobre el agua cuando su mirada estuvo fija en Jesús. Mientras la fe lo sostenía, las olas no pudieron derribarlo, pero cuando su atención se desvió a la tormenta, comenzó a hundirse. La lección es clara: la fe dirige el curso de la realidad, determina lo que es posible y lo que no lo es. En Mateo 14:31, Jesús le preguntó: ¿por qué dudaste? No fue el viento lo que lo hizo caer, sino la duda. El poder de Dios no cambia. Lo que cambia es la disposición del corazón para creer sin reservas. Cada intervención de Dios en la Escritura es un recordatorio de que la fe desata lo sobrenatural. Cuando los discípulos se enfrentaron a la multitud hambrienta, su preocupación fue la escasez. Pero Jesús no vio límites, sino oportunidad. En Juan 6:11 tomó los panes y los peces, dio gracias y los repartió. Lo que en manos humanas no era suficiente, en las manos de Dios se multiplicó hasta saciar a miles. La provisión nunca depende de los recursos visibles, sino de la confianza en la fidelidad del Padre. Las cadenas más fuertes no pueden retener a quien confía en Dios. Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, golpeados y atados. Pero en lugar de ceder al desánimo, oraron y alabaron a Dios en medio de la oscuridad. En Hechos 16:26 se describe lo sucedido. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La adoración en la prueba no solo mantiene la fe firme, sino que libera lo que parecía inamovible. Dios no se limita a lo posible. Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro cuando Jesús llegó a Betania. Para los que estaban presentes, la situación no tenía solución. La muerte había sellado su destino. Sin embargo, en Juan 11:40, Jesús dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No importaba cuánto tiempo había pasado ni qué tan irreversible parecía la situación. La fe en la palabra de Jesús cambió la realidad. La resurrección fue instantánea y lo que se consideraba perdido fue restaurado. El poder de Dios no está condicionado a la lógica humana ni depende de condiciones favorables. Los muros de Jericó cayeron sin que una sola mano los tocara. Naamán fue sanado de lepra al sumergirse 7 veces en el Jordán. El aceite de la viuda no dejó de fluir hasta que no hubo más vasijas para llenarlo. En cada uno de estos casos, la fe fue el factor determinante. La instrucción divina puede parecer ilógica a la mente natural, pero la obediencia en la fe produce lo sobrenatural. El tiempo de Dios no responde a la ansiedad humana. Marta y María pensaron que Jesús había llegado tarde, pero su plan nunca había estado fuera de control. En Juan 11:25 Él declaró: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo que parece una demora es en realidad un momento estratégico para que la gloria de Dios sea revelada en mayor medida. Cuando la respuesta no llega de inmediato, no es porque Dios haya olvidado la petición, sino porque está alineando todo para un milagro que será testimonio de su poder. El desierto nunca es el destino final. Dios no sacó a Israel de Egipto para abandonarlo en medio del camino, pero el cumplimiento de la promesa exigía confianza absoluta. La tierra prometida ya estaba preparada, la victoria ya había sido decretada.
pero solo aquellos que creyeron sin dudar pudieron entrar en ella. En Números 14:30, Dios declaró que solo Josué y Caleb verían la tierra, porque ellos habían mantenido su fe firme a pesar de los obstáculos. La incredulidad cierra puertas que la fe mantiene abiertas. La fe no solo impacta lo visible, sino también el mundo espiritual. En 2 Reyes 6:17, Eliseo oró para que su siervo pudiera ver lo que estaba oculto a los ojos naturales. Al instante, sus ojos fueron abiertos y vio el monte lleno de caballos y carros de fuego alrededor. Lo que parecía una batalla perdida era, en realidad, una victoria asegurada. La realidad de Dios es mayor que cualquier amenaza, pero solo la fe permite verla. La fe no es pasiva, es una convicción que impulsa a la acción. Cuando la mujer con flujo de sangre escuchó sobre Jesús, no esperó una invitación ni dudó en acercarse. Su determinación la llevó a atravesar la multitud y tocar su manto, creyendo que sería sanada. En Marcos 5:34, Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La fe no se conforma con la espera, sino que avanza en confianza absoluta. La batalla más grande ya fue ganada. En la cruz Jesús venció el pecado, la muerte y toda maldición. En Colosenses 2:15 se declara que despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente en su victoria. La resurrección es la prueba definitiva de que no hay imposibles para Dios. Si el poder de la muerte fue derrotado, ¿qué dificultad puede ser mayor? La confianza en Dios no es una opción, es la única garantía de victoria. En Hebreos 10:23 se ordena: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nada de lo que Dios ha dicho quedará sin cumplimiento. El mar se abrirá en el momento justo, la provisión llegará en el tiempo exacto. La respuesta vendrá cuando sea perfecta. Dios nunca ha fallado y no comenzará a hacerlo ahora. Cada prueba tiene un propósito. Cada espera tiene sentido, cada oración tiene respuesta. La fe no solo transforma la vida, sino que la alinea con el plan eterno de Dios. En cada desafío, en cada incertidumbre, en cada momento donde todo parece estancado, la verdad sigue siendo la misma. El que cree verá la gloria de Dios. Nada de lo que Dios ha permitido en la vida de una persona carece de propósito. Cada prueba, cada espera, cada aparente obstáculo ha sido tejido en el plan divino para cumplir un propósito mayor. Cuando la tormenta parece interminable y el desánimo susurra que no hay salida, es porque la historia aún no ha llegado al capítulo donde Dios se glorifica. En Romanos 8:28 se afirma que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas cosas, no solo las bendiciones, sino todo, incluso lo que parecía pérdida, incluso lo que causó lágrimas, incluso lo que parecía injusto. El final de cada proceso no es solo una respuesta de Dios, sino un testimonio que impactará a otros. En 2 Corintios 1:4 se revela que Dios consuela en toda tribulación para que luego ese mismo consuelo pueda ser llevado a otros. No se trata solo de recibir la victoria, sino de usarla como un canal para fortalecer a quienes atraviesan el mismo camino. Lo que hoy es una prueba se convertirá en una llave para abrir puertas en la vida de otros. La vida de Job es la demostración más clara de que la prueba nunca tiene la última palabra. Perdió todo en un solo día: su riqueza, su familia, su salud. Los que lo rodeaban creyeron que era el final de su historia, pero Dios no había concluido su obra. En Job 42:10 se registra que cuando oró por sus amigos, el Señor restauró su bienestar y le dio el doble de lo que había perdido. Lo que parecía un desastre irreversible era, en realidad,
el escenario para una restauración mayor. Nada de lo que se ha atravesado ha sido en vano. Cada proceso ha dejado un aprendizaje, ha forjado un carácter más fuerte, ha refinado la fe y ha llevado a una comunión más profunda con Dios. En el 1 Pedro 5:10 se declara: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Lo que parecía un sufrimiento sin sentido es en realidad una construcción divina para cimentar la vida sobre bases inquebrantables. La historia de José no solo fue la de un joven que sufrió injusticia, sino la de un hombre que al final entendió que todo había sido necesario para cumplir un propósito mayor. En Génesis 50:20, al enfrentarse a aquellos que lo vendieron, no expresó rencor, sino revelación. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Nada de lo que sucedió fue por accidente. Cada traición, cada injusticia, cada día de espera en la cárcel formaba parte de un plan donde Dios estaba en control absoluto. El cierre de un proceso no solo trae bendición personal, sino que marca el inicio de un tiempo de mayor autoridad. Cuando David terminó su temporada de persecución, no solo fue coronado, sino que se convirtió en un rey con un corazón moldeado en la adversidad. Dios no lleva a una persona a una posición sin antes haberla preparado para sostenerla. En el Salmo 78-72 se declara que David los pastoreó conforme a la integridad de su corazón y los guió con la pericia de sus manos. El tiempo de espera no fue en vano, sino un entrenamiento para lo que vendría. Lo que parecía un obstáculo se convertirá en un testimonio. Dios ha usado las pruebas para desarrollar una fe más fuerte, una confianza más profunda y una dependencia absoluta de su poder. En Isaías 61:3 se promete que el Señor da corona en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Todo lo que fue motivo de aflicción será transformado en motivo de gozo. Cuando Jesús resucitó, mostró las marcas en sus manos, no las borró, porque eran evidencia de lo que había vencido. La prueba no deja cicatrices para recordar el dolor, sino para dar testimonio de la victoria. En Juan 20:27, al mostrarse a Tomás, le dijo: mete tu dedo aquí y mira mis manos. Las marcas eran prueba de que la muerte había sido vencida. Lo que parecía un final trágico en la cruz se convirtió en la mayor demostración del poder de Dios. La prueba no ha sido un desperdicio de tiempo, sino una inversión en el crecimiento espiritual. En Santiago 1:12 se promete: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cada día de resistencia ha sumado una recompensa mayor. El tiempo de la prueba ha cumplido su propósito. La fidelidad de Dios no ha fallado y lo que parecía una temporada interminable está llegando a su desenlace. En Habacuc 2:3 se declara: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá: aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La respuesta de Dios nunca llega tarde, sino en el momento exacto en que su gloria será más evidente. Todo lo que se ha enfrentado ha sido visto por Dios. Ninguna oración ha sido ignorada, ninguna lágrima ha sido olvidada. En el Salmo 56:8 se dice que Dios recoge las lágrimas en su redoma, lo que significa que cada momento de angustia ha sido registrado y tendrá su recompensa. Nada ha sido invisible para Él. Dios ha sostenido en cada momento. En Isaías 41:10 se promete:
No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La prueba no fue enfrentada en soledad, sino con el respaldo absoluto de aquel que nunca abandona a los suyos. El momento de cruzar a una nueva temporada ha llegado. Dios ha preparado puertas abiertas que nadie podrá cerrar. En Apocalipsis 3:8 se afirma: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Nada impedirá que el propósito de Dios se cumpla. El testimonio que surgirá de esta prueba traerá gloria a Dios. En el Salmo 40:13 se dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Otros verán lo que Dios ha hecho y encontrarán esperanza en su fidelidad. La prueba no fue el final, sino el inicio de una etapa de mayor bendición. En Joel 2:25, Dios promete: yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Lo que parecía perdido será restaurado en mayor medida. Dios ha estado presente en cada etapa, ha dirigido cada paso, ha sostenido cada momento de debilidad. Lo que hoy termina es solo la manifestación de lo que Él ya había decretado desde el principio. En 1 Tesalonicenses 5:24 se confirma: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La fidelidad de Dios ha sido y siempre será inquebrantable. La vida es un constante llamado a confiar en lo que no se ve, a creer cuando todo parece estar en contra y a caminar en fe, cuando los pasos no tienen un suelo visible. Dios no da respuestas anticipadas ni revela cada detalle del futuro, porque la verdadera confianza se construye en la incertidumbre. La dependencia absoluta no nace en la comodidad, sino en el vacío de certezas. La fe no necesita explicaciones, porque su esencia no es comprender, sino avanzar, aún sin entender. La mayor prueba de confianza no es creer cuando se ve la salida, sino mantenerse firme cuando todo parece estar cerrado. La voz de Dios resuena en lo profundo del alma, llamando a dejar atrás lo conocido, a soltar lo que ya no encaja en el propósito y a caminar hacia lo que todavía no se puede imaginar. No se trata de comprender el plan, sino de rendirse a la certeza de que Dios ya ha trazado cada paso con absoluta precisión. Las transiciones no son cómodas porque representan el fin de una etapa y el inicio de otra. La resistencia al cambio es natural porque la mente humana se aferra a la estabilidad. Pero Dios no opera en zonas de confort. Cuando una temporada llega a su final, Él mismo se encarga de cerrar puertas, mover estructuras y permitir incomodidades que empujen hacia el siguiente nivel. No siempre es evidente en el momento, pero cada transformación es una invitación a descubrir algo mayor. El crecimiento no ocurre en la quietud, sino en el movimiento. La fe que no es desafiada no madura. La visión que no es expandida se vuelve limitada. Dios no llama a permanecer en lugares que han dejado de ser funcionales, sino a avanzar con la confianza de que lo mejor aún está por venir. La seguridad no está en lo que se deja atrás, sino en el Dios que guía el camino. En cada transición, la clave no es mirar lo que se pierde, sino enfocarse en lo que se está por recibir. Cada historia escrita por Dios sigue un patrón divino. No hay caos en su plan, ni improvisación en su propósito. Nada de lo que ha sucedido es accidental. Cada evento ha sido parte de un diseño perfecto. Lo que parecía una interrupción fue, en realidad, una protección. Lo que parecía un desvío era un atajo estratégico. Lo que se vio como una pérdida fue una siembra para una cosecha mayor.
Dios no quita sin razón, ni cierra caminos sin motivo. Cada cierre ha sido el inicio de algo mejor, aunque aún no se pueda ver. El tiempo de Dios no se mide en días ni en años, sino en cumplimiento. Lo que ha sido prometido no quedará en palabras, sino que tomará forma en el momento perfecto. La desesperación humana nunca ha acelerado el reloj divino, pero la confianza absoluta permite vivir en paz, sabiendo que nada se ha salido del control de Dios. La ansiedad de querer entender cada paso es innecesaria cuando se comprende que Dios ya ha ordenado el final desde el principio. Dios no hace preguntas para obtener información, sino para revelar la condición del corazón. Cuando llamó a Adán en el huerto y le preguntó, ¿dónde estás?, no era porque desconociera su ubicación, sino porque quería que Adán mismo se diera cuenta de su estado. Cuando preguntó a Moisés qué tenía en su mano, no era porque ignorara que era un simple cayado, sino porque quería demostrar que lo ordinario en manos humanas puede volverse extraordinario en su presencia. Cada prueba es un cuestionamiento divino que busca sacar a la luz la fe que ha sido depositada. La preparación siempre precede al cumplimiento. No se recibe lo nuevo hasta que se ha sido capacitado para sostenerlo. Dios no entrega promesas a corazones inmaduros, ni posiciona a personas en lugares donde su carácter no ha sido trabajado. Lo que se ha enfrentado no ha sido una pausa sin sentido, sino una construcción interna para lo que viene. Cada lágrima ha sido riego para la semilla de lo que está por florecer. La prueba es temporal, pero lo aprendido en ella es eterno. La confianza que se desarrolla en medio del proceso no se pierde cuando la prueba termina, sino que se convierte en la base para el siguiente nivel. Dios no lleva de regreso a lo que ya se superó, sino que impulsa hacia adelante. Lo que ha sido vencido no regresa, lo que ha sido sanado no se rompe de nuevo, lo que ha sido restaurado no vuelve a la ruina. El enemigo no ataca lo que no representa una amenaza. La intensidad de la prueba no es señal de derrota, sino de propósito. Las batallas más grandes están reservadas para aquellos que han sido llamados a caminar en dimensiones mayores. Si el ataque ha sido fuerte, es porque la bendición es inmensa. Si la lucha ha sido larga, es porque el territorio que se está por poseer es extenso. Dios no permite pruebas sin motivo, y cada adversidad ha sido un anuncio de lo que está por manifestarse. Dios no necesita explicarse, no tiene que justificar sus caminos ni dar razones de su obrar. Su soberanía es incuestionable, su autoridad es absoluta y su fidelidad es inmutable. Lo que ha hablado se cumplirá, lo que ha decretado se ejecutará. No hay fuerza contraria capaz de anular su propósito ni oposición que pueda frustrar su plan. Lo que Él ha iniciado lo llevará a término con perfección absoluta. La fe no se basa en lo que se siente, sino en lo que Dios ha dicho. Las emociones cambian, pero su palabra permanece. La confusión puede nublar la mente, pero la verdad divina no se altera. Cada promesa escrita es una realidad inquebrantable. Lo que ha sido establecido en el cielo no puede ser revocado en la tierra. El futuro ya está en manos de Dios. Nada de lo que viene es incierto para Él. No hay sorpresas en su plan ni imprevistos en su diseño. La seguridad absoluta está en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. La confianza no está en lo que se espera recibir, sino en aquel que ha prometido darlo. La fe que se aferra a Dios nunca será defraudada. Cada paso ha sido guiado, cada error ha sido redimido, cada pérdida ha sido convertida en ganancia. Nada ha estado fuera de su control. Lo que parecía un retraso ha sido parte de un propósito mayor. La temporada de prueba no es eterna, pero el aprendizaje que deja sí lo es. La certeza no está en cuándo sucederá, sino en qué sucederá. Porque Dios no falla. El camino no se define por la vista, sino por la fe.
Lo que se ve puede ser incierto, pero lo que Dios ha dicho es inamovible. Cada día es un recordatorio de que su plan sigue en marcha. El desierto no es el destino final. La tormenta no durará para siempre. La noche dará paso al amanecer. Dios ha estado presente en cada detalle. No ha habido un solo momento fuera de su mirada, ni una sola oración que haya sido ignorada. Él ha estado obrando aún en el silencio, moviendo cada pieza en el tiempo correcto. Lo que hoy parece invisible, pronto será evidente. La historia no termina en la prueba, sino en la victoria. La última palabra no la tiene el dolor, sino la fidelidad de Dios. La promesa sigue en pie, el propósito sigue intacto y la respuesta sigue en camino. La prueba está terminando y lo que viene será mayor de lo que se ha imaginado.